Sí, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Cuántos han sido bendecidos? Que levanten sus manos así. Bueno, gloria a Dios. Bueno, pues los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Para mí es un privilegio, un honor estar este día con ustedes. Agradezco a Dios por extender su misericordia, su bondad para conmigo, para poder estar con ustedes, pero agradezco también a nuestro hermano pastor por confiar en mí, la palabra en esta mañana, y agradezco a cada uno de ustedes también por recibirme, y así es que, pues, gracias, hermanos. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Ageo capítulo 1 del 1 al 11. Y yo quiero invitarle que conforme vaya localizando este pasaje, lo invito a ponerse de pie y vamos a leerlos juntos. Voy a leer el 1, ustedes en el 2 y nos unimos en el 11, o sea, lo vamos a leer de una manera alternada. Ageo capítulo 1 del 1 al 11 y nos ponemos de pie con reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer y después hacemos una oración. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 11. Y dice así la palabra: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Juntos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque podemos meditar en tu palabra. Podemos, Señor, llegar a ella. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, tu Espíritu Santo nos revele, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por esta iglesia, porque tu presencia está en este lugar. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos, y gracias. Bueno, acabamos de leer Ageo capítulo 1, del 1 al 11. Y yo quiero leer, por ejemplo, en el 1, dice, por ejemplo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y luego en el
12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, dice, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Y cuando le cito el verso 1 y el verso 12, estamos leyendo que Dios habla, ¿sí? Dios habla al pueblo, Dios habla a sus hijos. Y quiero hacer un pequeño resumen de las enseñanzas que se ha vertido en este lugar, en últimas semanas, últimos días. Y quiero decirle que el 7 de abril predicó nuestro hermano Ernesto en este lugar, cuando habla Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y entonces el 7 de abril predicó nuestro hermano Ernesto acerca de cuando Dios habla, ¿sí? Y luego el 14 de abril estuvo por aquí nuestro hermano Jesús Cataño, y su predicación se tituló Dios ha hablado, oye su voz. Y el 21 de abril, nuestro hermano Ernesto habló acerca de la segunda parte, cuando Dios habla. Y el 5 de mayo, nuestro hermano Ernesto compartió, cuando habla el hombre. Y entonces, cuando yo oraba en estos días, le dije: Dios, dame una palabra para mis hermanos de Naucalpan. Oraba a Dios y Dios me llevó a este pasaje. Y dije: Dios, es que aquí tú hablas de nuevo. Ya mis hermanos ya están bien aleccionados, ya están bien preparados, ya están bien enseñados de que tú les hablas. Y le digo: Dios, como que volver a repetir el menú. Pero me dijo el Señor, dice, esa es la palabra, y pues no me dio más que esta, y dije, está bien. Entonces, Dios sigue hablando a la iglesia local de Naucalpan. Dios sigue hablando a tu vida, y Dios sigue hablando a mi vida, de que Dios habla. Claro que no te va a hablar a lo mejor en voz audible, no te va a hablar, hermano, así como te estoy hablando, pero de que Dios te habla, te habla. Y yo quiero decirles, hermanos, que de estos 4 recordatorios, de las predicaciones que se han dado aquí, les resumo en una manera, y esta es: al orar, tú hablas con Dios. Y al leer tu Biblia, Él te habla a ti. Repito, al orar, tú hablas con Dios. Y al leer tu Biblia, Él te habla a ti. ¿Cómo ve? ¿Cuánto les gusta orar? ¿Cuánto les gusta platicar? Cuando tú hablas con Dios, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Así es que fortalezca su vida de oración, hable con Dios. Pero si usted quiere que le hable, lea su Biblia y Dios le va a hablar. Entonces, mis amados hermanos, Dios sigue hablando a la iglesia. Dios te sigue hablando, mi hermana. Dios sigue hablando a los varones. Dios nos sigue hablando. Y yo quiero ver un poquito en el contexto del que acabamos de leer. Por ejemplo, les decía yo que en el versículo 1 dice que en el primer día del mes vino de palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, dice, un gobernador, el gobernador de Judá. Pero vino también palabra a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces, Dios le habla al gobernador, a la autoridad civil, pero también Dios le habla a la autoridad espiritual, a la autoridad eclesial.
Entonces viene palabra de Dios y le habla a estas autoridades. ¿Y por qué razón le habla? Porque este pueblo de Judá acababan de regresar del exilio. Habían estado ahí en Babilonia, ahí en Persia. Entonces, mi hermano, Dios concedió las cosas que de tal manera aquellos que estaban en el exilio se regresaran a Judá a reconstruir el templo. Y vamos a ir a ver un poquito ahí para que vea usted por qué razón se habían regresado. Vamos a Esdras, capítulo 1, del 1 al 5. No pierda su pasaje donde estábamos, ahorita regresamos. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, del 1 al 5, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, estos varones que nos habla Ageo, mis hermanos, habían regresado del exilio y venían con el propósito de reconstruir el templo, la casa de Dios. Pero resulta que cuando ellos llegan a Jerusalén con el propósito de reconstruir, se encontraron con oposiciones. Se encontraron con, ahora sí, con gente que no tenía el deseo de hacer algo bueno. Entonces, ante las oposiciones y ante las luchas y todas las situaciones difíciles, este pueblo cayó en desánimo. Se desanimaron, empezaron a dedicarse a otra cosa. Y leíamos, dice, por ejemplo, que vino palabra de Dios para hablar al pueblo a que edifique casa para Dios, porque ellos estaban dedicados a otra cosa. Fíjese, dice, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificado. O sea, dijeron, no es tiempo de reconstruir la casa de Dios, no es tiempo de edificar. No, ahorita no es tiempo. Y empezaron a dedicarse a construir sus propias casas. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La casa de Dios estaba abandonada. No se siguió el trabajo de reconstrucción, de edificarla. En cambio, los de Judá se dedicaron más a su casa, más a arreglar su casa, debido a que hubo oposición, debido a que no los dejaron trabajar. Se dedicaron más a arreglar su casa, a hacer bonita su casa, a atender más a su casa, más a su familia. Y dice la palabra, entonces, siempre Dios hablando al pueblo, y dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y dice, debido a que ellos no estaban, cuando regresaron del exilio, no se dedicaron a reconstruir la casa, a edificar la casa, empezó a haber situaciones difíciles. Empezó a haber escasez, no se daba, ahora sí que la economía estaba mal. Y dice la palabra: sembráis mucho y recogéis poco.
Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, su jornal en saco roto. O sea, su economía no estaba bien. Todo por no atender de reconstruir la casa de Dios. Su economía estaba viniendo a menos. No les iba nada bueno. Porque dice aquí la palabra que pues sembraban y recogían poco. Y si tomaban algo, no se saciaban. Se vestían y no se calentaban. O sea, no había una razón en sus vidas. Estaban estériles, estaban insatisfechos, dice la palabra. Y todo porque habían dejado de seguir la obra, la construcción de la casa de Dios. Y vuelve 7. Dice la palabra, y así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Mediten, reflexionen el por qué la economía no está en buen estado. Chequen por qué. Versículo 8, viene la orden: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces el Señor le da una indicación a los de Judá. Y acuérdense que la palabra había llegado primero a la autoridad, a Zorobabel, al gobernador, y a Josué, al sumo sacerdote. O sea, a las dos principales autoridades de ese país les llegó esa palabra. Versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, tenían abandonada la casa de Dios. ¿Y cómo repercute, hermano, cuando a veces no tomas en cuenta, o cuando no das el lugar a las cosas de Dios? Repercute en tu economía, repercute en todos tus bienes. Y entonces, por eso es que el Señor le decía al pueblo de Judá: mediten bien sobre sus caminos. Versículo 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. O sea que no se daba, ahora sí que ni los sembradíos, todo estaba mal económicamente. Pero en el versículo 1, regreso, y dice la palabra que en el primer día del mes vino palabra de Jehová. Y cuando el pueblo descuida las cosas de Dios, cuando no tiene atención a la casa de Dios, cuando no busca las cosas de Dios, Dios está viendo, hermano. Este pueblo había caído en un total desinterés. El pueblo acababa de regresar del exilio con el propósito, con el deseo de reconstruir el templo de Jerusalén. Ya lo vimos en el capítulo 1 de Esdras 1 y 5. Habían comenzado a trabajar la obra, pero surgió la oposición y la obra se detuvo. La gente se había interesado más en construir sus propias casas y habían dejado de hacer el trabajo. Estaban más ocupados en sus cosas familiares, y por lo tanto su economía se había hecho infructuosa, la obra de sus manos. Y en medio de esa situación, Dios ve, hermanos, Dios ve y habla al pueblo a través del profeta Ageo. Y dice en el versículo 12, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, que dice: la voz de Jehová, su Dios. Dios veía al pueblo de Judá cómo había descuidado la obra de reconstruir la casa de Dios en Jerusalén.
Dios lo veía. Pero Dios despierta el espíritu de Ageo. Dios manda a este profeta y le habla a Zorobabel, el gobernador, y le habla a Josué, al sumo sacerdote. Y dice en el versículo 12 que estos dos varones oyeron, dice, fíjense bien, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, dice la palabra, y oyó, dice, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, oyeron. Y Dios ha hablado aquí muchas veces, ¿a poco no, hermano? ¿Sí? Usted ha oído los mensajes que le cité de domingo 7, 14, 21 y 5 de mayo. Usted lo ha escuchado y muchas más. Ha habido bastante palabra. Usted y yo hemos oído. Y pensando en esto, le decía yo al Señor, Señor, es que ya mis hermanos varias veces les han recalcado que tú hablas. Y digo, yo ahora voy otra vez para que tú les hables a mis hermanos. Pero ¿qué creen, hermanos? Leyendo la palabra, Dios me mostró 3 cosas aquí. Y le he titulado la enseñanza, Dios habla, Dios despierta y Dios anima. Digan juntos conmigo este título. Dios habla, despierta y anima. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ir a encontrar estas 3 palabras, pero Dios habla, hermanos. Y por eso les vuelvo a decir, cuando tú oras, hablas con Dios. Y cuando lees tu Biblia, Él te habla a ti. Entonces, Dios habló a estos varones, a Zorobabel y a Josué. Y fíjense bien cómo reaccionaron. Dice, por ejemplo, en el 12, oyó Zorobabel las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios, su Dios. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. O sea, cuando Dios habló a través del profeta Ageo, el pueblo dice que le entró un temor. Reflexionaron. La palabra de Dios impacta tu vida. La palabra de Dios impacta mi vida. Yo muchas veces he leído este pasaje, pero cuando Dios me reveló estos 3 puntos, hasta yo me animé, hermano. Hasta yo dije, Dios, le dije, despierta mi espíritu. Y entonces dice que el pueblo temió, el pueblo reflexionó, el pueblo pensó y se ubicó y dijo, ¿tanto estamos descuidando la casa de Dios? ¿Tanto hemos descuidado? ¿Tanto nos hemos ocupado en nuestras cosas? Y por eso es que no nos va bien. No se da el producto del campo, trabajamos y no nos rinde el dinero. ¿Algo estamos haciendo mal? Y reflexionaron. Entonces, mis hermanos, estos varones oyeron la voz de Jehová su Dios. Y quiero citarle unos pasajes donde Dios, fíjese que hablando de que Dios habla al hombre, hay un sinfín de pasajes de la Biblia donde Dios habla al hombre. Y quiero citar uno de los pasajes que citó el hermano Ernesto en la primera enseñanza, en Génesis capítulo 7:1. Y no pierda su pasaje de Ageo porque nos vamos a regresar. Nada más quiero llevarlo allí, recordando un poquito de lo que nuestro hermano Ernesto nos predicó esa vez. Por ejemplo, Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Les decía yo, hermanos, que Dios ve a su pueblo. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios para con sus hijos. Todo está al descubierto. Y dice aquí la palabra, dijo luego Jehová a Noé, dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Hay otro pasaje, capítulo 8:15, que fue el que citó nuestro hermano Ernesto en aquella ocasión. 8:15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, todos los animales que están contigo, de toda la carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquese sobre la tierra. Y entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Entonces Dios sigue hablando. En el otro capítulo 9, capítulo 8, adelantito, les decía yo que encontré varios pasajes de la Biblia donde Dios habla. El mismo Génesis 9:8 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo. Es cuando aquí establece Dios con él un pacto, dice: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y dijo el Señor: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre ti y mí, vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Entonces, aquí, hermano, cualquier parte de la Biblia que hablas te vas a encontrar que Dios habla al hombre. Y Dios veía la justicia de Noé y Dios lo salvó. Entonces, así como Dios vio la vida de Noé, así Dios estaba viendo también la acción o la actitud de Zorobabel y de Josué y del pueblo de Judá. Entonces Dios habla a nuestra vida. Le digo que hasta a mí me tocó en esta ocasión, preparando este mensaje, hasta a mí Dios me habló. Porque fíjense bien, hermano, ahora quiero ir con ustedes en el versículo, nos regresamos a Ageo, capítulo 2, donde estábamos, porque todos se está centrando allí. Entonces veíamos que oyó Zorobabel las palabras de Jehová, como le había enviado Jehová su Dios, dice, y temió el pueblo. Versículo 14. Después de que Dios le habló a estos dos varones y al pueblo, dice el versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, fíjese bien, hermanos, toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que viene a ti, o toda palabra cuando Dios te habla, tiene que tener un impacto. Y es que tú tienes que reaccionar. Y dice aquí la Biblia: Dios despertó el espíritu del gobernador y el espíritu del sumo sacerdote. O sea, la palabra de Dios, hermano, tiene un impacto en la vida del hombre. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando llega a tu corazón, Dios, hermano, tiene un impacto, una influencia en tu vida. Y despertar, por ejemplo, tengo aquí mi apunte: despertar es levantar, es provocar y es incitar. ¿Cómo estaban estas autoridades y este pueblo? Estaban como dormidos, estaban sin propósitos, estaban muy distraídos en sus cosas personales. Pero cuando viene la palabra de Dios, los provoca a levantarse, los incita, los provoca. O sea, la palabra de Dios, hermano, te mueve, te pone activo, te hace reflexionar, te hace meditar bien sobre tu camino. Y dice la palabra que entonces, cuando vino la palabra de Dios a
a estas autoridades, dice la palabra, y despertó Jehová el espíritu del hombre, ese aliento de vida que sopló Dios desde el momento que formó al hombre, esa alma que tienes, esa emoción que tú tienes, Dios te hace reaccionar. Entonces, por eso es que yo le titulé a mi enseñanza, Dios habla y ¿qué? Dios despierta. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios motivó al pueblo de Judá a levantarse a reconstruir el templo. Y dice más la palabra, dice, también despertó, el espíritu es alma, quiero ir con ustedes a Isaías 57:15. Atrasito, vamos a otro libro de los profetas. A grandes rasgos, he visto que esta palabra ha llegado también a ti. Dios nos ha dado el privilegio como iglesia tener Isaías 57, versículo 14 y 15 como un pasaje lema en la iglesia en la cual nos movemos en este año. Pero yo quiero leer el 15, dice por ejemplo Isaías 57, 15. Porque así dijo, dice, sigue hablando Dios, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice, yo habito en la altura y la santidad. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira, hermano, cuando tú permites que Dios esté contigo, cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando tú reconoces que tienes un Dios que gobierna tu vida, dice aquí la palabra, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Anoche hablaba con una hermana de Oaxaca y me dice la hermana, hermano, ¿usted como pastor alguna vez ha caído en depresión? Y le digo, sí. Antes de ser pastor, le digo, una vez caí en depresión. Y le platiqué que había caído en depresión porque cuando yo leía la Biblia y oraba, venía una voz a mi oído y me decía, dice, tu oración no sube al cielo. La oración es para gente que ama a Dios, que es santa, que busca de Dios. Así es que tu oración no más llega al techo. Y luego me dijo, ¿y para qué lees la Biblia? La Biblia es para la gente que entiende, la gente que estudia. Así es que tú no lees la Biblia. Y entonces eso me fue llevando a una sequedad espiritual. Empecé a caer espiritualmente y me sentía que me estaba secando, que me estaba muriendo. Y llegó un momento en mi desesperación que busqué al pastor y le dije, hermano, fui a su casa y le dije, hermano, quiero que ore porque me estoy secando. No siento nada. El enemigo me está diciendo que mi oración no llega más aquí al techo y que si leo la Biblia, esa es para la gente que estudia, la gente que entiende y yo no. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Llegó y nomás me acarició la cabeza y me dijo, Dios te bendiga, hermanito, échale ganas. Y mi ilusión mi deseo era que el pastor pusiera su mano sobre mi cabeza, sobre mi hombro y que orara por mí fuertemente al Espíritu Santo para que yo saliera de esa condición espiritual. Y me fui más triste de lo que llegué a su casa del pastor. Ese fue un sábado. Al siguiente día decidí no ir al templo. Y como me gusta ayudar a mi esposa, eché jabón, empecé a tallar el piso. Pero quedaba un hálito, un pabilo que humea todavía de las cosas de Dios y puse un cassette cristiano. Y en ese cassette salió un canto que dice, haz Señor que yo brille y llévame a la roca más alta que yo, donde puro y limpio seré. Y Dios me reveló que el único que me podía levantar era Jesús, el Hijo de Dios.
Él es mi roca. Y le dije, Dios, llévame a la roca, porque me estoy muriendo, me estoy secando. Y entonces caí de rodillas allí en el jabón que yo había tendido en el piso. Y le dije, Dios, necesito que me lleves a la roca. Y esta hermana me decía, le digo, a ver, ¿por qué me preguntas, hermana? ¿Por qué estás en depresión? Porque tiene ella, su cuñada, una maestra que tiene cáncer de mama y otras cosas, problemas que tiene la familia. Y si es que me toca predicar mañana, hermano. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, Dios es el que hace vivir el espíritu de los humildes. Así como despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué, así Dios también quiere vivificar nuestro espíritu. Dice que me gusta este pasaje, dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, cuando Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón. Y Josué y Zorobabel fueron vivificados en su espíritu, en su corazón, por la obra de Dios, por la casa de Dios. Por eso es que dice Ageo, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Josué. Los levantó, los prendió, hermanos. Los sacudió. Las palabras del profeta Ageo los sacudió a estos varones. Y no solamente a Zorobabel ni a Josué, sino a todo el pueblo. Dios los despertó. Entonces dijimos que Dios habla. ¿Y Dios qué? Despierta. Hasta yo me desperté, hermano, preparando este mensaje para este lugar. Agarré así como que agarré más ánimo, como que agarré más fuerza, porque si de repente como que se queda uno en un estado, ahora sí que pues, de desánimo, de cansancio, no sé. Entonces, mis hermanos, Dios despertó los corazones dormidos de estas autoridades y de este pueblo, y renovó los deseos para hacer la voluntad de Dios. Y reiniciaron el trabajo con energía. Yo espero, Dios, que Dios te habla, pero también Dios te despierta para que, hermano, nos esforcemos más, para que, ahora sí, como dicen los muchachos, para que se nos carguen las pilas. Así es que Dios habla, pero tiene un propósito: despertarte en la condición que te encuentras. ¿Sí? Y Dios está viendo. Bueno, entonces vemos aquí que Dios despertó a estos dos varones y al pueblo. Nos regresamos a Ageo y dice la palabra, entonces y el espíritu todo el resto del pueblo, y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Si Dios no hubiera mandado su palabra, no hubiera mandado al profeta Ageo, ahí hubieran estado como si nada, no se hubieran movido, no hubieran reaccionado. Pero dice que la palabra, que después de que Dios despertó el corazón de estos varones, Dios renovó sus deseos de volver a construir, porque para eso venían de Persia, para eso se vinieron a reconstruir el templo. Pero por causa de los problemas o las oposiciones, se quedaron quietecitos. Pero ahora cuando viene palabra de Dios, los despierta, y dice la palabra de Dios, que entonces vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Se animaron, porque hubo palabra de Dios, porque vino y Dios los despertó. Bueno, en el día 24 del mes, estoy en el versículo 15, 1:15 dice, y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, quiero decirles, hermanos, por ejemplo, dice en el capítulo 1, dice, en el mes sexto, dice, del primer día del mes sexto, diríamos el primer día del mes de junio. Y en el 15 dice, y en el día 24 del mes sexto, quiere decir que habían pasado apenas 24 días. Y ya empezaron a trabajar.
Dice, y en el segundo año del rey Darío, dice, capítulo 2, dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, apenas llevaban 2 meses. Y mire todo lo que había sucedido. En 20 días despiertan. Y a los 20 días nos lleva al capítulo 2, dice, y en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino de nuevo palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y vuelve a venir palabra de Dios. Dios es insistente con sus hijos a que nos esforcemos, hermanos. ¿Sí? Les habló cuando oyeron y les volvió a hablar cuando despertaron. Y ahora ya vamos hasta el tercer punto. Dice la palabra que vino, dice, palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, aquí los hace reflexionar más y dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? A pesar de que ellos ya habían, hermanos, reiniciado el trabajo de la casa de Dios, Dios insistió y vino palabra y les dice, ¿quién de ustedes se acuerdan de la casa primera, o sea, del templo de Salomón? ¿Quién de ustedes? ¿No era una maravilla de construcción? ¿No era una obra, una construcción preciosa? O sea, Dios los hace todavía pensar que se acordaran del templo de Salomón, cómo estaba, cómo era. Y por eso Dios les dice, ¿quién de ustedes queda de vosotros que haya visto esa casa primera? De seguro las personas más grandes, las personas más adultas, son los que se acordaban cómo era el templo primero. Era precioso, era una obra de arte. Y Dios por medio de eso les dice, ¿quién de ustedes se acuerdan de ese templo? De seguro los más mayores. Los hace retroceder a pensar de la casa de Dios anterior. Y dice, y les dice, ¿y cómo lo ven ahora? Pues abandonada, todavía se está cayendo y no sé. Los hace reflexionar y dice la palabra, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo. A manera de Dios de incitarlo, de provocarlos, les dice, ¿se acuerdan cómo era el templo ahora? Sí, antes sí, bueno, entonces, ahora, dice, esfuércense, trabajen, cobren ánimo. Por eso les decía yo, que Dios habla y Dios despierta, pero Dios te anima también a seguir adelante, hermano. Dice aquí en la palabra, dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Aquí hay 3 palabras que estaba yo haciendo en resumen. Esfuérzate, cobrad ánimo y trabajad. Así es que, mis hermanos, Dios habla con un propósito, de que te despiertes y de que cobres ánimo, de que te animes. Y de esta manera Dios hablaba al pueblo a que se animaran a seguir trabajando, que se animaran a cuidar la casa de Dios. Me toca viajar muchas veces, hermano, y he visto lugares donde templos que están cerrados, templos que nacen hierbas alrededor a la puerta, y dice uno, pues ¿dónde está la gente que asistía aquí? Y da tristeza de ver la casa de Dios abandonada, las puertas ya echadas a perder, la pintura echadas a perder, hierbas que nacen al lado. Y yo dije, Dios, ha de ser tremendo esto cuando se descuida la casa de Dios, cuando se descuidan las cosas de Dios.
Pero cuando viene palabra de Dios y te levanta, te anima, hermano, anímate hoy en este día. Esas palabras que Dios nos ha dado en estas últimas semanas, de que Dios habla, de que Dios te ha hablado y de que el hombre habla con Dios, es para que te animes, para que nos animemos, dijo el otro. ¿Sí? Entonces, mire, leo de nuevo: esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Y ¿sabe qué? Algo que me encontré también en este pasaje de la palabra de Dios, que en cada orden que da Dios, en cada revelación de Dios, en cada palabra de Dios, hay una palabra que me animó bastante también a mí. Por ejemplo, en el versículo 13, hermano, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. En toda obra que tú emprendes, en todo esfuerzo que tú haces, en toda decisión, en todo proyecto que tienes como hijo de Dios, tú no estás solo. No estamos solos. Esta iglesia no está sola. Tú como familia, como matrimonio, no estás solo. Si te acabas de casar, yo quiero decirte, Dios dice, yo estoy con vosotros. En todo proyecto, en todo plan de Dios, Él no te deja. Cuando Él le habla a Zorobabel y a Josué, le dice, en el versículo 13 me gusta, dice, habló Ageo, dice, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Dios. O sea, así como te habla y te revela sus planes y sus proyectos, también te dice, yo estoy con ustedes. Y en el versículo, en el versículo 4 del capítulo 2, después de que les dice, esfuérzate a estos varones, cobren ánimo y trabajen, le dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios te ordena a trabajar, Dios te ordena a animarte, Dios te despierta, pero te dice, no estás solo, yo estoy contigo. O sea, hermanos, siempre Dios respaldando nuestro trabajo, Dios respaldando siempre con su presencia en nuestras vidas. Así es que si estás recién casado, no estás solo, Dios está contigo. ¿Sí? Y si tienes un negocio, no estás solo, Dios está contigo. Por eso les decía yo que yo fui edificado con esta palabra, porque como pastor cerca de 33 años, y le dije, Dios, gracias porque no estoy solo. Siempre Dios ha prometido estar contigo. ¿Quiere ir conmigo a Mateo capítulo 28? Mateo capítulo 28. Adelante. Versículo 18. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, una vez más siempre Dios hablando. Aquí en esta ocasión el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, se presentó el Señor. Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor comisiona a los discípulos a predicar el evangelio, ir a ser discípulos, le dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero dice también, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, el Señor Jesús, cuando mandó a sus discípulos a evangelizar el mundo, cuando el Señor Jesús comisionó a sus discípulos a predicar del evangelio, cuando el Señor Jesús les dijo, ¿saben qué? A todos los que se conviertan al evangelio, enséñenle que guarden todas las cosas.
¿Y a cuántos de ustedes les gusta predicar el Evangelio? ¿Cuántos tienen discípulos para el Señor Jesús? Hay algunos cristianos que luego no nos atrevemos a predicar el Evangelio. Algunos no nos gusta enseñar a la gente acerca de Jesús. Pero no tenga miedo, hermano, porque el Señor Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo dije: qué Padre tenemos tan maravilloso. No nos manda a la guerra descubiertos. Nos manda a la comisión, a la obra, con su presencia. Dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, hermano, Dios te habla, Dios te despierta y Dios te anima, pero te dice: no están solos, yo estoy con ustedes. Y todos los días, no nomás a algún tiempo determinado, no, todos los días estoy contigo. Así que para los hermanos que están casados, no están solos. Jesús está con ustedes para aconsejarles, para llamarles la atención, para enseñarles, para que se comporten bien. Dios está con ustedes. Para los jóvenes que estudian en la universidad, en la secundaria, en la primaria, no están solos. El Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos sentimos solos. A veces nos sentimos abandonados, pero el Señor Jesús dijo: no, todo lo que yo les he encomendado no los voy a dejar solo, yo estoy con ustedes todos los días. Imagínense, hermanos, que este pasaje se me fue revelado apenas hace como 20 días que tuvimos bautizos, enseñando a mi gente. Dije: el Señor les encomendó que discipularan a la gente, que le hablaran del Evangelio, que los bautizaran y que enseñen a la gente a guardar la palabra. Todavía Él les dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, tenemos un Dios bien Padre, pero a veces no conocemos su palabra. Regreso con ustedes a Ageo capítulo 2. Entonces, 2 veces encuentro en la palabra, el 1:13, cuando Dios dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y en el versículo 4 al final dice: trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros. ¿Por qué no le dice a la hermana que tiene al lado, al hermano que tiene al lado: Dios está con nosotros? No tengas miedo. No tengas miedo, Dios está con nosotros. Y si tiene problemas, si tiene necesidades, dígale: Dios está con nosotros. Y por último, en el versículo 5, 2:5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Fíjese bien. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Digan juntos conmigo el versículo 5. ¿Quieren leer juntos conmigo fuerte? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, dice el Señor. El Señor Jesús, el Padre, dijo: yo estoy con vosotros. Y el Señor Jesús dijo en Mateo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en este capítulo 2:5 de Ageo dice, hablando Dios, dijo: así mi espíritu, dice, estará en medio de vosotros, no temáis. El Espíritu Santo de Dios, animando a Josué y a Zorobabel y al pueblo, dice: no están solos, mi espíritu, el Espíritu Santo, estará con ustedes. Así es que, mis hermanos, Dios te ha hablado y Dios te ha despertado y Dios te ha animado hoy que te esfuerces, que seas valiente. ¿Qué le dijo el Señor se me olvida su nombre? A Josué.
le dijo que no tuviera temor. Solamente te pido, ¿qué dice? Que te esfuerces y seas muy valiente. Sí, porque yo estaré contigo. Entonces, mis hermanos, Dios te anima, Dios te esfuerza. Así es que no solamente te habla, también te despierta y te anima a seguir adelante. Y ya dijo Él, yo estaré con vosotros y yo estaré con ustedes todos los días. Y lo que más me gusta es el versículo 5. Así mi espíritu, dice, estará en medio de vosotros, en medio de ustedes. Así es que nada de temor. Dios habla, Dios despierta y Dios te anima. Y que te anime Dios a esta hora que está haciendo calor. Amén. Así es que, ¿por qué no te levantas sobre tus pies? Y dígale a Dios, gracias por hablarme. Gracias por despertar mi espíritu. Para hacer vivir mi espíritu. Para hacer vivir mi corazón, Señor. Y gracias, Señor, por tu presencia conmigo. Gracias por tu Espíritu Santo que enviaste para estar en medio de mí. Familias, el Espíritu Santo está con ustedes. Como pastor he visto mujeres solas sufrir por la ausencia de los hijos, que a veces no hablan ni siquiera por teléfono. O que hijos que no apoyan económicamente a sus padres. He visto madres sufrir por ello. Pero siempre les he dicho, ¿saben qué? Somos hombres y no estamos muy preparados para ver por nuestros viejitos. Pero tenemos un Padre que se compadece de nuestras necesidades. Yo quiero que levantes tus manos al cielo y reconoce su palabra y acepta su palabra, que Él te dijo, yo estoy con vosotros. Así estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mi espíritu estará en medio de ti. No tengan miedo. Levanta tus manos en esta mañana y deja que Dios siga hablando tu vida. Que Dios impulse tu espíritu y que Dios te anime cada día cuando te invade la soledad, la tristeza, la preocupación, la angustia por tanto trabajo. No tengas temor. Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Levanta tus manos y si tienes alguna necesidad, cree la palabra que Él está contigo. Si tienes alguna dolencia, cree que Dios está contigo. Y si tienes un proyecto, cree que Dios va delante de ti para ayudarte, para aconsejarte, para revelarte su presencia y sus consejos contigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque el poder de tu palabra nos vivifica, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos animas con tu palabra para seguir adelante, Señor. Y gracias por la promesa de tu palabra, que tú estás con nosotros en todo trabajo, en todo plan, en todo proyecto. Tú estás con nosotros, Señor Jesús. Y tu Espíritu Santo está en medio de las familias, en medio de los hogares, en medio de los matrimonios, en medio de esta iglesia. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor Jesús. Dios, sigue hablando a tu iglesia. Síguenos esforzando, Señor. Y que nuestro espíritu sea cada día más sensible a tu palabra y a tu presencia, Señor Jesús. Sigue hablando, Dios de los cielos. Y visita esta iglesia, visita este pueblo. Visita los hogares aquí representados. Y ve con ellos, Padre, ve con ellos. Gracias por la sinceridad de sus corazones. Gracias por la sensibilidad a tu espíritu y a tu palabra, Dios, en esta mañana. ¿Por qué no mueves tus manos al cielo así?
Y dile gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Oh, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto anhelamos de ti cada día. Revélate a los varones, Señor Jesús. Revélate a mis hermanas, a los matrimonios, a los hogares, a nuestros jóvenes, Señor Jesús. Establece tu presencia, Espíritu Santo, conforme a tu palabra hoy en esta tarde, Padre. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesús. Y gracias por su atención.